לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבורי אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shalom. Muy pocas oportunidades tenemos que el relato bíblico coincide con situaciones contemporáneas de todos los días, del quehacer cotidiano. Nos corresponde la parashá Shelach Lecha, en la que Moshe envía espías a la tierra de Israel. Hay discusión si fue propio deseo, si fue una orden divina. Hay dos fuentes en la Biblia, pero de una u otra manera se enviaron representantes, uno de cada tribu, para explorar y traer información sobre la tierra prometida por Dios al pueblo judío. Estábamos en el segundo año del recorrido en el desierto, por cierto, a pocos kilómetros de la tierra de Israel, y a su regreso hubo un complot. Y voy a utilizar una palabra que está muy en boga en los periódicos, en la realidad del pueblo judío hoy, porque ocurre el primer boicot contra Israel de la historia. Y cuando decimos boicot, 10 de los representantes del propio pueblo judío boicotearon el proyecto de entrar y de constituir la casa de Israel en su propia tierra. En estos días donde muchas organizaciones mundiales, instituciones, comercios, industrias llaman a un boicot generalizado contra el Estado judío y los productos, lamentablemente también vemos que hay representantes del pueblo de Israel, de algunas tribus, que también se suman, se unen y hasta inspiran a boicotear a Israel. En aquella oportunidad, el desarrollo de esta pequeña historia que duró 40 días se transformaron en 40 años de deambular por el desierto. Somos testigos, nuevamente, de expresiones que pensábamos borradas de la faz de la tierra, cuando hasta hace poco, 50, 60 años atrás, nos decían, judíos, vayan a su tierra. Hoy, los hijos o los nietos de esos voceros del antisemitismo, de la judeofobia, nos dicen, judíos, salgan de su tierra. Está de más decir que decimos estas palabras con mucho dolor, pero aquellos en el desierto, a su retorno, dijeron que nos veíamos ante ellos como insectos y así ellos nos veían a nosotros. Interesante, creo que lo comentamos el año pasado, pero bien vale reafirmarlo, subrayarlo en mayúsculas y con negritas, que así como nos vemos nosotros, así nos ven. De la misma manera que nosotros valoramos nuestras posturas, así nos juzgarán los que nos están examinando a una simple vista o con una lupa de odio de más de 3.500 años de historia.
De repente aquel que nace en Jerusalén no es considerado que nació en Israel. El que no conoce de qué estoy hablando, lo invito a que se acerque a las últimas determinaciones del gobierno americano, que no quiere inscribir a algún americano que nació en Jerusalén como que nació en Israel. Somos testigos que hace unos años atrás un carismático presidente latinoamericano maldijo desde lo profundo de sus entrañas al Estado de Israel, y ya sabemos lo que le pasó al que se autoproclamaba sucesor de Simón Bolívar, que murió de una enfermedad precisamente de donde maldijo al pueblo judío. Hace unas semanas hay un escándalo mundial que ocurrió en la última semana del mes de mayo de la institución cumbre del fútbol mundial, la FIFA, y pasó desapercibido tras el escándalo de corrupción, de soborno, de coima, de mordidas, que solamente 24 horas antes el premier israelí dijo que si de verdad piensan que van a sacar a Israel del espectro de las naciones en esta organización deportiva, será el final de dicha organización. Nosotros que somos creyentes, hijos de creyentes, tenemos un sinfín de oportunidades y opiniones y demostraciones históricas que todo aquel que se metió con el pueblo de Israel no terminó bien. Pero la vehemencia de mis palabras y mi preocupación es porque precisamente de lo único que podemos estar preocupados, temerosos y alerta es cuando el boicot viene de puertas adentro. Nos enfrentamos a ejércitos muy poderosos, a potencias militarmente que aparentaban ser indestructibles, a gobiernos y a imperios que se subieron al escenario de la historia, pero la historia se encargó de sacarlos de fuera, no solamente del escenario, sino que también del teatro de las naciones. Pero Mejarebaich u Mejaresaich mimech yetzeu. Sentenció el profeta que tus detractores y destructores salen de ti. Y sabemos muy bien que solamente una fuerza que tenga nuestros mismos genes, una fuerza que tenga nuestra misma esencia, es la que puede traer la destrucción del pueblo judío. La página que nos llevó de estos presidentes de las tribus, de los príncipes, de los espías, tenemos que aprender que un traspié nos duró 40 años. Hay veces el boicot viene por una cuestión religiosa. Hay otras veces que viene por una cuestión política. Hay algunos que discuten si la tierra de Israel pertenece al Estado de Israel o no pertenece al Estado de Israel. Hay otros que discuten, incluso hoy en los periódicos de esta misma mañana, si el Estado de Israel tiene políticas de apartheid. Vamos a seguir llenando nuestras páginas de Facebook y vanagloriándonos con los avances científicos y tecnológicos, con el aporte de solidario de Israel ante los desastres y las catástrofes de la naturaleza, pero multiplicados por 1000 están aquellos que quieren nuestra destrucción. Desde este lugar, desde este rincón, desde este comentario, vamos a hacer siempre lo posible para que, unidos, no quiere decir que no tengamos discrepancias. No tenemos que rogar porque todos pensemos iguales. Pero los dedos de una mano que no son iguales tienen más fuerza si están juntos y si están completos. Este es el mensaje de la Parashá. Aquel
que habla mal de Israel y que hace daño en contra de Israel, a la larga la paga. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמר אני, כי ישמר השבת